Hola, 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 mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con energía a tope para un nuevo vídeo aquí en el canal. Yo soy y estoy feliz, feliz de tenerlos una vez más por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, muchísimas especulaciones y un sinfín de teorías. Sí, adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero ojo, no vamos a repetir lo que ya saben. No vamos a enumerar sus escenas más románticas en Senkalkapm, no vamos a recordar sus looks más icónicos en alfombras rojas. No, no, no. Hoy vamos a ir un poquito más allá, a profundizar en esa pregunta que todos nos hacemos, ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel, solo amigos? ¿Es realmente posible? ¿O hay algo más, algo que se esconde detrás de esa fachada de amistad que tanto nos muestran? Porque admitámoslo, la química entre estos dos es innegable. Desde que los vimos juntos en pantalla, la chispa fue evidente. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, las risas cómplices. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y luego cuando confirmaron su relación, el mundo entero explotó de alegría. Todos estábamos felices por ellos, celebrando ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un final. La relación terminó y con ella, las esperanzas de muchos de verlos juntos para siempre. Y aquí es donde empieza la pregunta que nos ocupa hoy, ¿es posible que dos personas que se amaron tanto puedan ser simplemente amigos después de una ruptura? ¿Es posible borrar por completo el pasado y construir una relación basada únicamente en la amistad? ¿O siempre quedará algo, una chispa latente, un recuerdo imborrable que impida que la amistad sea genuina y plena? Antes de que sigamos explorando este tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta el tema de hoy. Sus comentarios son súper importantes para mí, así que no duden en dejar su opinión, sus teorías, sus experiencias personales. Todo es bienvenido. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un enigma. Incluso antes de confirmar su romance, los rumores eran constantes. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos especiales, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Y aunque al principio negaban cualquier vínculo romántico, la verdad era que su conexión era innegable. Y es que cuando dos personas tienen una química tan fuerte, es difícil creer que solo se trate de una amistad. Hay algo en la forma en que se complementan, en la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, en la forma en que se hacen reír. Todo eso apunta a una conexión más profunda, a un vínculo que va más allá de lo superficial. Pero claro, también hay que tener en cuenta que son actores. Y como actores están acostumbrados a interpretar roles, a simular emociones, a crear personajes que cautivan al público. Entonces, ¿es posible que toda esa química que vimos en pantalla fuera simplemente una actuación magistral? ¿Es posible que Kerem y Hande sean simplemente dos actores profesionales que supieron interpretar a la perfección a una pareja enamorada? Esta es una de las teorías que circulan con más fuerza entre los fans. Muchos creen que su relación fue una estrategia de marketing, una forma de generar más interés en la serie y de aumentar su popularidad. Según esta teoría, la relación terminó una vez que la serie llegó a su fin, ya que no había más necesidad de mantener la imagen de pareja enamorada. Sin embargo, esta teoría no convence a muchos. Porque aunque es cierto que el marketing juega un papel importante en la industria del entretenimiento, también es cierto que la química entre Kerem y Hande era demasiado evidente para ser simplemente una actuación. Había algo en sus miradas, en sus gestos, en sus sonrisas, que parecía genuino y real. Además, hay que tener en cuenta que su relación duró bastante tiempo, incluso después de que la serie terminara. Si realmente fuera una estrategia de marketing, ¿por qué mantenerla durante tanto tiempo? ¿Por qué seguir viéndose juntos, compartiendo momentos especiales, si ya no había necesidad de mantener la imagen de pareja? Esto nos lleva a la siguiente teoría, la de un amor verdadero que, por alguna razón, no pudo ser. Tal vez la presión mediática fue demasiado grande. Tal vez sus agendas estaban demasiado ocupadas para dedicarle tiempo a la relación. Tal vez simplemente no estaban en el mismo momento de sus vidas. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que la relación terminó. Y con ella, la esperanza de muchos de verlos juntos para siempre. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo fue su relación después de haber sido pareja? ¿Lograron mantener la amistad? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque después de la ruptura, Kerem y Hande siguieron viéndose juntos. Se les ha visto en eventos, en reuniones con amigos en común, incluso se rumorea que han trabajado juntos en algunos proyectos.
Esto ha generado aún más especulaciones. ¿Por qué seguir viéndose si la relación terminó? ¿Es posible que todavía haya sentimientos entre ellos? ¿O simplemente son amigos que se apoyan mutuamente? La respuesta, por supuesto, solo la conocen ellos. Pero podemos analizar algunas de las posibilidades. La primera, y la más optimista, es que realmente lograron construir una amistad genuina después de la ruptura. Tal vez se dieron cuenta de que aunque no estaban destinados a ser pareja, sí podían ser grandes amigos. Tal vez valoran su amistad por encima de todo lo demás y no quieren perderla. Esta es una posibilidad que muchos fans desean creer. Porque, después de todo, ¿quién no quiere ver a sus ídolos felices, incluso si no están juntos como pareja? Además, la idea de que dos personas que se amaron puedan seguir siendo amigos es muy inspiradora. Demuestra que es posible superar una ruptura y construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. Sin embargo, también hay que ser realistas y considerar otras posibilidades. Tal vez su amistad sea simplemente una fachada, una forma de mantener las apariencias frente al público. Tal vez se sienten obligados a seguir viéndose juntos por compromisos profesionales o sociales. Tal vez simplemente no quieren alimentar los rumores y prefieren mantener una imagen de cordialidad y amistad. Esta es una posibilidad más cínica, pero no por ello menos probable. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Y a veces las celebridades se ven obligadas a hacer cosas que no quieren hacer para mantener su reputación y su popularidad. Otra posibilidad es que todavía haya sentimientos entre ellos, pero que no puedan estar juntos por alguna razón. Tal vez sus vidas han tomado caminos diferentes. Tal vez tienen diferentes prioridades. Tal vez simplemente no están listos para volver a intentarlo. Esta es una posibilidad que muchos fans consideran muy probable. Porque, como decíamos antes, la química entre Kerem y Hande es innegable. Y a veces los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. Tal vez todavía se aman, pero no pueden estar juntos por circunstancias externas o por decisiones personales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un misterio. Y como en todo misterio, cada uno tiene su propia teoría. Algunos creen en la amistad genuina, otros en la fachada, otros en el amor imposible. ¿Pero qué siento yo por ella? Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta, aunque muchos no lo crean, es que siento un gran respeto y admiración. Siento respeto por su talento, por su profesionalismo, por su capacidad para interpretar roles tan diversos y complejos. Siento admiración por su belleza, por su carisma, por su personalidad arrolladora. Hande Erçel es una mujer increíble, una actriz talentosa y una persona admirable. Y aunque no la conozco personalmente, puedo decir que me siento inspirado por su trabajo y por su trayectoria. Y en cuanto a su relación con Kerem Bürsin, creo que es algo que solo les concierne a ellos. No creo que tengamos derecho a juzgar sus decisiones ni a especular sobre sus sentimientos. Son dos personas adultas que tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor a ambos. Desearles felicidad, éxito y amor. Y si en algún momento deciden volver a estar juntos, pues bienvenido sea. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y aquí es donde llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y teorías. La verdad solo la conocen ellos. Para resumir un poco, hemos explorado las diferentes teorías sobre su relación, desde la amistad genuina hasta el amor imposible. Hemos analizado su química en pantalla y fuera de ella. Hemos considerado las posibles razones de su ruptura y las posibles razones de su amistad. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo más importante es desearles lo mejor a ambos. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Sus comentarios son súper importantes para mí, así que no duden en dejar su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande son solo amigos? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿Cuál es su teoría? Déjenme saber en los comentarios. Y por último quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco asterisco ampliando la noticia, rumores, evidencias y el impacto en la fandom de Esenkal Kapma asterisco asterisco.
Pero agárrense de sus asientos, porque la historia es mucho más compleja de lo que parece. Para entender verdaderamente la dinámica actual entre Kerem y Ande, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y examinar a fondo el contexto en el que su relación floreció, la intensidad de la atención mediática que soportaron y el impacto que su romance, y posterior ruptura, tuvo en la legión de fans que los apoyaron fervientemente. Senkalkapm, el punto de inflexión ***. Senkalkapm no fue solo una serie romántica turca más, fue un fenómeno global. La historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños rotos, y Serkan Bolat, un arquitecto borcaólic con el corazón de piedra, resonó con audiencias de todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, las chispas volaron. No solo interpretaban a personajes enamorados, eran esos personajes. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se preocupaban el uno por el otro. Todo era genuino, auténtico, creíble. Y los fans, ávidos de romance y conexión, no tardaron en notarlo. Las redes sociales explotaron con cada nuevo episodio. Hashtags como #Anker, el nombre que los fans les dieron a Hande y Kerem, se convirtieron en tendencia mundial. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, buscando pistas sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y es que la línea entre la ficción y la realidad se había difuminado. Para muchos, Eda y Serkan eran Hande y Kerem, y viceversa. La presión era inmensa. La confirmación y el boom mediático ***. Durante meses, Hande y Kerem negaron los rumores de romance. Insistían en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero las evidencias eran cada vez más difíciles de ignorar. Fotos de ellos juntos fuera del set de grabación, mensajes crípticos en redes sociales, entrevistas en las que se mostraban visiblemente nerviosos al hablar del otro. Todo apuntaba a que había algo más que amistad. Finalmente, durante unas vacaciones en las Maldivas, la bomba explotó. Fotos de Hande y Kerem juntos, abrazados, besándose, inundaron las redes sociales. La confirmación oficial llegó poco después, y el fandom enloqueció de alegría. La cobertura mediática fue masiva. Revistas, periódicos, programas de televisión. Todos querían saber más sobre la pareja del momento. Hande y Kerem se convirtieron en la encarnación del amor perfecto, el cuento de hadas hecho realidad. Pero con la fama y la atención, también llegó la presión. Cada movimiento de la pareja era analizado al milímetro. Cada palabra que decían era interpretada. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable. El declive y la ruptura ***. A medida que Senkalkapm llegaba a su fin, la relación entre Hande y Kerem comenzó a mostrar signos de tensión. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. Los mensajes en redes sociales se volvieron más distantes. Los rumores de crisis comenzaron a circular. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. A principios de 2022, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem sacudió al mundo del espectáculo. La desilusión fue palpable. Muchos fans se sintieron traicionados, como si su propio cuento de hadas se hubiera roto. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos especularon sobre las agendas ocupadas de ambos, que les impedían dedicar tiempo a la relación. Otros apuntaron a la presión mediática, que había hecho mella en su privacidad y tranquilidad. Y otros, más cínicos, sugirieron que la relación nunca fue tan real como parecía, y que simplemente había cumplido su propósito promocional. Después de la tormenta, la amistad, o algo más. Desde la ruptura, Hande y Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación. Se les ha visto juntos en algunas ocasiones, generalmente en eventos relacionados con la industria del entretenimiento o en reuniones con amigos en común. Estas apariciones han reavivado las esperanzas de muchos fans, que sueñan con una reconciliación. La pregunta que todos se hacen ¿es posible que dos personas que se amaron tanto puedan ser simplemente amigos después de una ruptura? Como mencioné antes, hay varias teorías al respecto. La amistad genuina esta es la teoría más optimista y, para muchos, la más deseable. Según esta teoría, Hande y Kerem lograron superar su ruptura y construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. Se dieron cuenta de que aunque no estaban destinados a ser pareja, sí podían ser grandes amigos y apoyarse mutuamente en sus carreras y vidas personales. La fachada esta es la teoría más cínica. Según esta teoría, Hande y Kerem mantienen una imagen de amistad por razones profesionales o sociales.
Tal vez se sienten obligados a seguir viéndose juntos por contratos publicitarios o por compromisos con amigos en común. Tal vez simplemente no quieren alimentar los rumores y prefieren mantener una imagen de cordialidad y profesionalismo. Asterisco 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 el amor latente asterisco asterisco esta es la teoría más romántica y para muchos, la más probable. Según esta teoría, Hande y Kerem todavía se aman, pero no pueden estar juntos por alguna razón. Tal vez sus vidas han tomado caminos diferentes. Tal vez tienen diferentes prioridades. Tal vez simplemente no están listos para volver a intentarlo. Pero el sentimiento sigue ahí latente esperando una oportunidad para resurgir. Asterisco asterisco análisis profundo, claves para descifrar su relación asterisco asterisco. Para intentar descifrar la verdadera naturaleza de la relación entre Hande y Kerem, es necesario analizar algunos elementos clave. Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco prestar atención a la forma en que se miran, se tocan, se sonríen el uno al otro. ¿Hay tensión en sus gestos? ¿Hay calidez y afecto en sus miradas? ¿Hay risas genuinas y cómplices entre ellos? El lenguaje corporal puede revelar mucho más de lo que las palabras dicen. Asterisco 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 las redes sociales asterisco asterisco analizar sus publicaciones, sus comentarios, sus interacciones en redes sociales. ¿Se mencionan el uno al otro? ¿Se apoyan en sus proyectos? ¿Comparten momentos personales? Las redes sociales pueden ser una ventana a su vida privada, pero también pueden ser una herramienta para proyectar una imagen cuidadosamente construida. Asterisco 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 las entrevistas asterisco asterisco leer entre líneas en sus